Buenas, buenas a todos. Nosotros somos Gen Z, el primer y único streaming libertario de la provincia de Misiones. Hoy estamos nuevamente con el León, Javier Milei. Volvió la motosierra. Sí, volvió la motosierra. Las tazas, todos estamos renovadísimos de vuelta. Bueno, hoy estamos con Facu, Santi, Lu y Nare. ¿Cómo están, chicos? Bien. ¿Todo bien? Espectacular, genial. Arrancando la semana. Sí, estamos, que se recibe, eso iba a decir, perfecta. mañana un día especial. Hoy en realidad, porque esto es otra Claro. Hoy, Bien, me exactamente. gusta. Bueno, hoy tenemos temas variados, como siempre, en todos nuestros programas. Vamos a tocar diferentes puntos que estuvieron pasando durante este fin de semana. Vamos a hablar sobre el plan Argentina Grande otra vez, sobre Argentina, potencia en inteligencia artificial, sobre las inversiones de 55 millones de dólares, la propaganda versus salud, dónde están las prioridades, con Kicillof nuevamente, y por último el premio Nobel de la Paz para María Corina Machado. Me parece que el tema fundamental que tenemos que hablar hoy, sobre todo con el cual tenemos que aprovechar también para dar la batalla cultural, es el famoso Plan Argentina Grande otra vez. Claramente se trata de inversiones históricas y sobre todo de reformas estructurales que presenta el gobierno de Javier Milei, quien estuvo en la planta industrial de Cidersa en San Nicolás y habló de este plan Argentina Grande otra vez, que busca justamente activar nuevamente, dinamizar la economía argentina, algo que ya viene haciendo en estos 2 años de gobierno. Pero en este caso presentó los 2 pilares fundamentales, que es por un lado el volumen inédito de inversiones extranjeras y por otro lado la implementación de un paquete de reformas estructurales que tienen que ver tanto con lo que es la reforma tributaria como así también la famosa reforma laboral de la que se habló en aquel momento cuando apenas asumió la presidencia, que se acuerdan que mandó la famosa ley Ómnibus, que claramente Claro. al Congreso no le gustó nada. Muy pocas cosas quedaron de esa ley ómnibus de la parte tributaria, laboral, pero más que eso Sí. no hubo mucho. Totalmente. El avance. objetivo fundamental de este plan es la atracción de los capitales y sobre todo la modificación de normativas que realmente frenaron la producción durante décadas. En primer lugar, Milei habló del respaldo de las grandes inversiones masivas, que habían 2 para destacar, una que es la de YPF y Eni de 30 millones y la otra de OpenAI que es 25 millones. Entonces estamos hablando de inversiones... 1.000 millones. 1.000 Claro. millones. Estamos hablando de inversiones de 55.000 millones, chicos. Es un montón realmente. Sí, igual vamos a profundizar en esos temas más adelante, pero queremos hacer hincapié también en esto de la reforma laboral de la que tanto hablamos y la que tanto pedimos hace muchísimo tiempo. Se necesita una reforma laboral urgente porque el empleo se encuentra estancado actualmente en Argentina y el objetivo de esto es generar un marco jurídico que sea claro, que sea predecible, que sea simple y que a una empresa no le cueste tanto poder contratar a un empleado. No puede ser que la empresa tenga miedo realmente de contratar por el hecho de comerse algún juicio o caer bajo las garras, si se quiere, de un abogado laboralista o carancho laboralista, como dijo Javier Milei, que me gustó bastante esa referencia. Total. Así que bueno, uno de los puntos de esto es el fin a la industria del juicio, que se terminen por una parte los jueces que tengan un límite en cuanto a dónde involucrarse en la parte laboral y por el otro lado ponerle también un freno a estos caranchos laboralistas que se aprovechan de las pymes para que al fin y al cabo estas quiebren. Es más, yo estaba viendo Twitter y había gente diciendo, ahora prepárense para trabajar 12 horas por día y cobrar 500.000 pesos. Esto era una cuca que estaba tuiteando. Y esto ya pasó incluso con la ley de alquileres. Claro. Con la ley de Por eso, alquileres, sí. cuando se derogó esta ley, todos decían, no, mirá, va a derogar la ley de alquileres y va a hacer que los precios de los alquileres suban muchísimo. Sí. ¿Qué es lo que pasó? Cuando estaba la ley de alquileres, el propietario quería poner en alquiler su propiedad porque no le convenía a través de esa ley de alquileres. ¿Qué pasó? Cuando Milei la derogó, empezó a haber muchísima oferta de alquileres porque toda la gente podía empezar a poner sus condiciones en ese alquiler, entonces al aumentar la oferta y la demanda termina siendo la misma, los precios empezaron a bajar del alquiler. Y es lo mismo que puede pasar en esta reforma laboral. El empresario dice, che, ahora por fin tengo el respiro de poder contratar en blanco sin tener un problema después más adelante, sin tener que pagar indemnizaciones carísimas que Sí. no tengo la plata para poder hacerlo. Entonces esto va a ayudar a las personas y no a que trabajen 12 horas por día y que cobren 500.000 pesos. Y además de que sea más fácil también para las empresas, recordemos que en Argentina hay un porcentaje enorme de empleo en negro y es justamente el objetivo es eliminar esta incertidumbre, este empleo en negro y que el trabajador tenga también muchas más oportunidades y mucha más libertad, oportunidades reales sobre todo. Total, bueno, y el segundo punto, ya cuando se trata de trabajo concreto, está la modernización de convenios.
¿Por qué la modernización? Porque vos estás hablando de que hay convenios, por ejemplo, que son muy viejos. Los famosos convenios colectivos de trabajo. Estos convenios colectivos de trabajo hablan de cómo se va a trabajar en cada sector. ¿Qué es lo importante acá? Que son convenios ya básicamente 50, 70 años, muy antiguos. Y la idea es que tanto las empresas como también los sindicatos puedan ser un poco más flexibles, se pueda hablar y se pueda crear en conjunto algo que refleje la actualidad hoy en día, que no sea ambiguo en el sentido de que sí, están los convenios, pero en la práctica no termina siendo conveniente ni para la empresa, el empleador, ni tampoco para el empleado. Entonces es poder modernizar en principio eso. Anda a hablar con los sindicalistas que están hace 30 años Por ejemplo. en ese puesto para querer garrón, modificar boludo. los convenios colectivos. Eso va a ser un tire y afloje. Va a ser Es mucha complicado. negociación. Nos de van a- base mucho. Nos van a aprobar más derecho laboral después. Va a estar complicado. Claro, imagínate ser un estudiante de abogacía en este momento. ¿te crees? No, todo el tiempo tenés que El estar estudiante de abogacía está actualizándote. constantemente actualizándose y Exactamente. capacitándose para todas estas leyes. Pero bueno, por otro lado, otro punto también clave dentro de lo que es esta reforma laboral es la libertad de contratación, en donde ambas partes van a poder pactar contratos e inclusive lo más novedoso de toda esta reforma laboral es que van a poder inclusive fijar en qué moneda quieren cobrar el salario. Imagínense cobrar en dólares. El 100% de tu salario en dólares. ¿Quién no le gustaría? Es algo que lo van a poder decir el trabajador y el empleador en conjunto, pactando y poniendo sus condiciones. Bueno, y lo que lleva de la mano a eso, el tema de la contratación, es el tema del registro. O sea, poder simplificar tanto los registros, cuáles serían por parte del empleador, a poner al empleado en blanco. Cuando vos querés trasladar oficialmente o en blanco, o vamos a decir como dicta la ley, es muy burocrático terminar contratando personas. De hecho, hay muchas empresas que terminan quebrando cuando, por ejemplo, hay personas que los demandan porque tienen más derechos quizás que el propio empleador que le da trabajo. Entonces, eso también tiene que correr mucha flexibilidad como para poder mejorar tanto para una parte, que va a ser el empleado, como para otra parte el empleador. Entonces, que no sea tan burocrático y que tampoco sea tan costoso. O sea, hoy poner a alguien en blanco es súper costoso y son como los 4 ítems más importantes, sobre todo de estas reformas laborales. Sí, y pasando ya de lo que es también la reforma tributaria, que fue otro eje fundamental en este plan de Argentina Grande otra vez, tenemos que hacer hincapié de que el gobierno siempre busca remover las trabas y sobre todo la simplificación del sistema impositivo. Es una de sus ejes principales, así como quiere bajar la inflación, terminar con la inseguridad, quiere bajar el sistema impositivo y informó la eliminación de 20 impuestos que son nacionales y que buscan justamente entorpecer nomás la economía porque ni siquiera el Estado recauda con estos impuestos, que son realmente innecesarios. Total. Sí, molestos y burocráticos. El otro punto también es la renovación del impuesto a la ganancia. Este régimen que lo pagan las personas humanas busca ampliar esta condición de deducción de gastos. Lo que el régimen del impuesto a la ganancia es así: tengo mis ingresos anuales menos la deducción de estos gastos, ahí voy a tener mi ganancia neta. Y esa va a ser la base imponible sobre la cual se va a calcular este impuesto a las ganancias. Lo que se busca es aumentar que esos gastos puedan ser mayores, que yo pueda buscar, no sé, voy a cargar combustible y que ese combustible pueda ser deducido en mis gastos para que la base imponible sea menor y que el pago de impuestos a la ganancia sea mayor. Esto va a buscar la formalización de que las personas empiecen a querer facturar más, a pedirle factura a las personas. Entonces cambia este sistema de querer blanquear y no evadir la plata, que blanquear sea más beneficioso que Me parece genial que informen esto porque el gobierno siempre este gobierno se estuvo enfrentando a las críticas de se prometieron que iban a bajar los impuestos pero no están bajando nada. La gente Total. repite ese mito realmente y hay que desmentirlo. Claro, lo que quería decir también es que hay mucha queja por el trabajo informal. Incluso los que defienden todas estas leyes que traban a los empresarios y a dueños de muchas pymes que generan empleos o empresas, son los kirchneristas los que apoyan estas trabas a esas empresas. Y después son aquellos que se quejan también de la gran informalidad, el gran porcentaje que tenemos acá en la Argentina, del trabajo precario, etcétera, etcétera. Pero ellos por atrás son los que apoyan eso. Claro, encima vos le preguntás de dónde vas a sacar la plata. Y ellos te dicen, y sí, vamos a aumentar los impuestos a las empresas, a las personas ricas. Vamos a aumentarle las Esa es retenciones. la solución para todos. Vamos a aumentar las retenciones al campo. De hecho, Toto Caputo respondió a todas estas críticas y dijo, ¿por qué no bajamos los impuestos? Bajamos 2,5 puntos de impuestos en 20 meses. Algo realmente nunca visto en la historia de Argentina. Y sobre todo estamos hablando de estas reformas, pero también tenemos que hablar de que tenemos un Congreso cuca prácticamente, que no sabemos si va a acompañar realmente este paquete
de medidas. No Y creo. Y Javier Milei bajó el impuesto más cancerígeno de todos, que es el impuesto inflacionario, que es el impuesto que le afecta más al pobre que al rico. Exactamente. Que te afecta al bolsillo, que la gente no sabe porque no paga un impuesto directamente que dice impuesto inflacionario, pero es el que se ve en tu plata. Queda a través del señoriaje. Exactamente, vos cuando vas al supermercado y antes comprabas con 100 pesos, comprabas algo que valía 100, después vas al supermercado y vale 105. Y ese 5 pesos que te faltan, ese es el impuesto que te está sacando la inflación. Claro, y además también todos los candidatos kirchneristas que tenemos, que vemos en la provincia de Buenos Aires o durante todo el país, lo único que tienen, no tienen propuestas. O sea, la única propuesta que tienen es sacarle a Milei, y había una candidata que vi en Twitter que decía sacarle a Milei y vamos a emitir más. Y el sueldo básico de 2 millones, Nico, es una Sí, propuesta. Manuela Castañeira, esa, ¿eh? Pero bueno, también todo esto, lo que estábamos mencionando, lo que estaban hablando, tiene todo un impacto macroeconómico y esa es la idea de todas estas inversiones. También tenemos que, bueno, según todo el presupuesto nacional de 2026, también prevé todo esto y prevé un crecimiento del 5% del PBI para el 2026. También tenemos que, bueno, el Ministerio de Economía también prevé un superávit fiscal del 1,5% para el año que viene. Y bueno, también como mencionaba Bonare, la eliminación de 20 impuestos nacionales, que todo esto viene acompañado de todas las reformas laborales que mencionaban ustedes. Y todo esto, como se ve en la economía, al eliminar impuestos, el empresario puede contratar más y a su vez genera mayor empleo. Es como toda una cadena en la economía que a su vez mejora también en los salarios y en la calidad de los productos de la gente también. Y por último, que quería mencionar también, según datos del INDEC, con respecto a lo que es la informalidad a nivel nacional, tenemos que el 42% de los trabajadores están en situación de trabajo negro. O sea, Altísimo el informales. porcentaje. Es El porcentaje. un poco menos de la mitad, te diría, de la población. O sea, es muchísimo igual. Muchísimo, Sí. todos trabajando Sí. en negro casi. Sí, exactamente. Y eso es lo que tiene registrado el INDEC. Quizás capaz también Obvio. Hay que- muchos más también que no están registrados, obviamente. Por eso. Y algo, además de toda la parte económica, la reforma laboral, me parece fundamental también y muy positivo que salga a hablar en época de campaña, porque realmente es necesario que tanto nosotros como el presidente sobre todo esté dando esta batalla cultural y que la gente sepa cuáles son sus medidas, cuáles son sus propuestas sobre todo. Porque como dije, es el Congreso, al fin y al cabo, el que tiene que aprobar estas reformas. Javier Milei dijo, esperemos que tengamos un Congreso reformista realmente y que apoye la reconstrucción de Argentina. Pero bueno, nada, es fundamental y muy importante para todo lo que es la batalla cultural y más en época de campaña electoral. Es muy fácil. Algo que otros candidatos no están haciendo. No. Decidir si querés que te aumenten impuestos, que te bajen impuestos, decidir que tener más facilidad para encontrar trabajo o para salir de un trabajo y encontrar otro o no. Es votar inflación o votar que no haya inflación en la Argentina, votar crecimiento del país y no. Seguridad, seguridad. Todos los Es representantes. tener dos dedos de frente Es al fin y al muy cabo. fácil la votación que tenemos enfrente. Claro, Está sí, mostrando claro. las propuestas que van a llevar al Congreso. Ya presentó con el presupuesto que vos decías, Nico, que el 85% de las partidas del presupuesto van a capital humano. O sea, están yendo hacia la gente. Terminamos esa parte dura de estos 2 años, que fueron 2 años de reformas estructurales, que ahora están viendo los frutos de poder decir, teniendo ese superávit fiscal, acomodamos la macroeconomía del país y ahora estamos yendo a lo que es la micro para poder crecer a estos niveles del 5% de crecimiento económico del año que viene. O sea, Además no pueden decir tampoco que únicamente se quedan con el discurso, con las palabras bonitas y los elevan de campaña, porque ya vamos 2 años de gobierno y se está viendo que en 2 años se está cumpliendo un montón de propuestas que dijo en época de campaña en su momento. Total. Claro, y Eso además es muy también, importante. sin ir más lejos, tener todos los representantes que tienen la oposición, que sería el kirchnerismo, tener a Mayra Mendoza. Tipo, muy fácil. O No. sea, es muy A ver, fácil, Nico, ¿verdad? partiendo de la base que uno te propone un sueldo mínimo de 2 millones, listo, ya está. O sea, me parece que es fácil la elección. Con Mayra Mendoza, la verdad que... Ah, sí, bastante nefasto. Pero bueno, aprendan a votar, gente. totalmente. Y el objetivo de este plan Argentina Grande otra vez al fin y al cabo es activar nuevamente la economía argentina, plantear estas reformas laborales y reformas tributarias y mandarlas al Congreso. Esperemos que sea un Congreso reformista en un futuro. Y sobre todo reactivar lo que es la revolución productiva en Argentina, que hace décadas se encontraba estancada completamente. Pero bueno, rebobinamos. Hagamos los efectos especiales. Ahí va. A la parte que dije yo de los 55 mil millones de pesos en inversión. Hermoso. De dólares. Claro, ahora vamos, Dólares. vamos Ahí está, de adentrándonos Perdón, de en el- dólares, de pesos, Claro. dije encima. Sinare No era nada. le tiró un punto un centro, digamos, cuando hablaba de que el objetivo de todo esto es
un final feliz, los finales felices empiezan a aparecer. Exacto. Hace mucho, pero mucho tiempo. Es un cuento lo de... hace mucho, pero mucho tiempo. Pero hace mucho, Colorín pero mucho, colorado. mucho tiempo que no se tiene una inversión tan grande en materia económica por parte de Argentina. Histórica. Por diría. eso te digo, es histórico. De hecho, lo que pasó la semana pasada es un hito. Vamos a desarrollar la parte de OpenIA con Nico mucho más adelante. Pero lo más importante a saber acá es lo siguiente. ¿Se acuerdan que hace tiempo veníamos hablando de los préstamos del FMI, los 20.000 millones de dólares? Bueno, hoy Argentina tiene un hito grande por dos ramas, se podría decir. Por una parte, por el monstruo de OpenIA. Y por otra parte también las famosas energéticas que van a estar en auge estos próximos años por parte de YPF y también de la italiana Eni. Ambas inversiones suman un total de 55.000 millones de dólares. Se podría decir que es el doble de lo que nos prestó el FMI o incluso casi el triple, entendiendo que faltan 5.000 millones de dólares. Bueno, ambas inversiones se oficializaron la semana pasada. Por una parte tenemos 30.000 millones por parte de YPF y el grupo Eni y otros 25.000 millones por parte de OpenIA, que es algo muy importante, pero sobre todo porque vemos que el sector privado, que el extranjero apuesta también a que Argentina se pueda financiar en los próximos años y tenga también la entrada de un montón de divisas y sobre todo en ejes principales. Uno, la energía y el otro, la innovación. Que eso es como que va a ser el faro o está cambiando la matriz de Argentina, no solamente posicionándola como un país agropecuario, como un país que produce materia prima, sino también mostrando otros escenarios y dando puerta a que, como hablábamos en programas pasados, Argentina está intentando exportar un montón de cosas más, también está desarrollándose en áreas que, por ejemplo, como países limítrofes Brasil o Paraguay, anteriormente no desarrolló esa infraestructura y hoy toca como dos ejes muy puntuales: la tecnología por OpenIA y la parte de esa materia prima no originaria de Argentina como los granos, sino más bien la otra parte de los recursos, más como el GNC, GLP y toda la parte energética, esa Y matriz van muy de las manos los dos. que impulsa Vaca Muerta. Porque si vos necesitas poner toda esa infraestructura de OpenAI que está yendo con todo lo que es la inteligencia artificial, necesitas la materia prima, es la Exacto. energía. Entonces van muy de la mano esta parte de Vaca Muerta de Argentina, de tener la mayor energía de Latinoamérica, a invertir todo este capital para poder empezar a crecer en energía y esta infraestructura que viene de parte de Estados Unidos de la inteligencia artificial, que es el crecimiento del futuro. Claro que eso lo vamos a desglosar mucho más adelante. Pero bueno, con respecto a la segunda inversión más grande, que es la de OpenAI, que de 25.000 millones de dólares, según el creador de ChatGPT, Sam Altman, anunció esta medida de una inversión en la Argentina, en la Patagonia se va a realizar esta inversión, Exacto. en el cual se va a crear junto con otra, o sea, va a haber una unificación y van a trabajar contra otra empresa, en el cual se van a instalar en la Patagonia y van a tener centro de datos, infraestructura de cómputos y también espacio de formación para todos aquellos trabajadores de ciencia de datos, y también de Machine Learning. También se prevé que solamente en la primera etapa se creen 50.000 puestos de trabajo. Este es otro Qué de la... locura. Claro, un Eso es montón. lo importante, porque la gente va a decir, ¿y a mí qué me importa que alguien de Ay, afuera no, venga a son invertir fachos. 55.000 millones Es en más, Argentina? claro. No, pasa que Eso es lo también importante. el desconocimiento en cuanto a cómo funciona también la economía. Capaz que, no sé, Es una solo persona repetir- que no esté repetir. interiorizada en el tema, quizás que si yo no estaba acá sentada con ustedes aprendiendo todos los días de economía, hasta yo diría, bueno, ¿cómo influye Le eso están en regalando la a los economía en mi yanquis. bolsillo? Claro, le está regalando terrenos Los nomás para que hagan eso y terrenos, se lleven toda la plata. claro. Y ahí va lo clave que dice Nico. ¿Cuántos puestos de trabajo? 50.000 puestos de trabajo. 50.000, o sea... ¿Cómo influye de forma directa e indirecta estas inversiones en el bolsillo y sobre todo en la vida cotidiana de todos los argentinos? Exactamente, sí, sí. Qué loco. ¿Y ustedes cuánto usan ChatGPT en su día a día? Oh, Chicos, yo estoy para yo cocinar. No sé si se todo el entiende. día, literalmente todo el Yo día. creo que ya llegó un punto en el que tengo una dependencia emocional, te diré, por parte del Chicos, ChatGPT. adopta un perro. Dame nombres para perro de Ro- sexo Rosa femenino. lo peligroso. De sexo femenino va a ser, tiene que ser un nombre japonés que tenga connotación en español. ¿Qué foto va para historia? ¿Esta te gusta o esta? Ah, no, Esta no, creo no. que te queda... Es que tampoco está mal. Por ejemplo, en la facultad estoy estudiando medicina y ahora los doctores como que nos dicen, bueno, traten de usar las inteligencias artificiales, usen esa ayuda porque son herramientas que los van a acompañar de ahora en más y hay que Claro. adaptarse a la realidad en lugar de
negarle, prohibirle el uso de inteligencias artificiales. O sea, llegaron para quedarse y van a ir creciendo muchísimo Bueno, más. de hecho, perdón. Quería mencionar rápido Ajá. que había una inteligencia artificial de medicina que estuvimos hablando en uno de los programas anteriores. No sé si Sí, te acordás, sí, sí. Paco. Bueno, en realidad eso no se llegó a tocar como tal, pero se planeó, se desarrolló sobre todo la implementación de un laboratorio BS4, si no me equivoco, por parte estuvo Guillermo Francos en la inauguración, que era como un desarrollo tecnológico para todo lo que era genética puntual, que era el único en América Latina y competía también con laboratorios de Estados Unidos, que es muy importante. Bueno, esas cosas Sí. no se visibilizan y cuando vos decís, bueno, pero no hay inversión en Argentina, también, si no me equivoco, algo tenía que ver el CONICET con esto y vos decís, no, pero el gobierno Milei quiere financiar solamente el CONICET y en realidad no es el punto. El punto es poder gestionar bien los recursos que se adoptan al patrimonio de cada ente. Ser críticos y trabajar en conjunto, al fin y al cabo. Según explicaron desde la compañía, Argentina fue elegida por 3 razones. Por un lado, el talento humano, que es innegable, indiscutible. Por el otro, los recursos energéticos y también el nuevo clima económico que fue gestionando justamente el gobierno de Javier Milei con todas las medidas y con toda la eliminación de trabas que fue llevando a cabo. Es que Y literalmente ahí- en Argentina tenemos todo. Bueno, y ahí volvemos a lo mismo por donde empezamos, Nare. Fíjate que hablábamos de reformas tributarias, reformas laborales. Este clima económico que decías recién es el que da pie a otras empresas, porque si lo de OpenAI sale bien, es como que va a ser el puntapié a un montón de inversión privada, y lo de YPF no es que como si sale bien o si sale mal, lo de YPF ya era cantado, ya, o sea, dijimos que anteriormente se iba a desarrollar por parte del GNC y el GLP, mucho más la matriz energética. Así que tenemos un video también de una persona, se llama Fran Pérez, es de Buenos Aires, explica muy bien un montón de temáticas, finanzas, economía, y bueno, ahora también hizo un video como resumen de todo lo que veníamos hablando y por qué las razones de la inversión de OpenAI en la Patagonia. Todo esto de la inversión de OpenAI en Argentina, ahora hay mucha gente que está preocupada por el tema del consumo del agua, así que vení que te cuento un poco sobre ese tema. Primero la noticia, Sam Altman dijo que OpenAI va a ser su primera inversión en LATAM y va a ser en Argentina, enfocada en la Patagonia para crear AI Data Centers. Un AI Data Center es una instalación enorme llena de GPUs o placas de procesamiento, que mayormente son de la empresa Nvidia, y es lo que usa la inteligencia artificial para poder trabajar y responder a las millones de consultas que le hacemos todos los días. ¿Qué tiene que ver el agua? Los millones de litros de agua que se usan en estos AI Data Centers, el 98% va para enfriar estas placas de video que levantan un montón de temperatura y es clave mantenerlas frías. Pero en lugares fríos como la Patagonia se pueden ahorrar hasta más del 90% del consumo de agua y es por eso que empresas como Meta hicieron su AI Data Center en Suecia, muy cerca del Círculo Polar Ártico, donde básicamente tienen temperatura fría todo el año y no hace falta prácticamente usar agua. Y Google hizo lo propio en Finlandia, donde básicamente usan el agua y el aire del mar para enfriar de forma natural. Nada que ver con los servidores que tiene Google en Iowa y Microsoft en Arizona, donde son zonas cálidas con aire seco y caliente, y el consumo es monumental porque el agua no recircula y se termina evaporando en el proceso. Y nuestra Patagonia te ofrece un montón de condiciones como temperatura fría natural, tenés baja humedad y la cantidad de viento que hay te permite usar energía eólica sustentable. Así que para ellos el beneficio de hacerlo acá es que consumís muchísima menos agua, usás energía renovable, aprovechás el talento tech que tiene Argentina, que encima tiene el mejor nivel de inglés en Latinoamérica y está en tu misma zona horaria. Y para nosotros es una oportunidad única de desarrollar infraestructura tecnológica local y crear miles de puestos de trabajo de calidad. En resumen, si esto sale bien, no solo trae innovación para Argentina, nos convierte en un hub tecnológico sustentable de inteligencia artificial en el sur del mundo. Qué En bueno, ya no voy a conclusión- tener que preocuparme por ponerle solamente gracias al chat GPT. En conclusión, nos vamos para arriba como pedo de buzo, digamos. Sí. Gracias. Pero boludo, el video es muy bueno porque él muestra cómo son los data centers. Es una Igual locura es eso. muy complejo realmente. Yo desde que empezamos a hablar de cómo se minan las cripto en las cositas que tienen que estar... Desde ahí ya me perdí. Desde ahí para adelante me perdieron Me da totalmente. gracia porque van a salir los termos a decir, pero van a derretir el perito moreno con Ah, el... no. Idiotas. ¿Qué? Bueno, también tenemos que el ministerio, o sea, el ministro de Seguridad, Eduardo Rodríguez Chirilo, dijo que todo esto es como una nueva era para todo lo que es la energía en la Argentina. Y también que todo esto, o sea, todas estas inversiones solamente traen 20 mil millones de dólares solamente en exportaciones. Esto es un 4% del PBI. Todo esto también trae mayor soberanía energética para el país también.
Sí, tanto reclama soberanía. A la otra inversión, porque estamos hablando de OpenAI, pero también van a hacer este acuerdo entre YPF y la italiana Eni, que van a invertir en este proyecto de GNL, que es el gas natural licuado, $30.000 millones en una planta modular en Bahía Blanca, que a lo largo de los 5 años van a poder empezar a licuar este gas y poder exportar a lo que es Europa y Asia. Bueno, entonces entre estas dos inversiones que son muy distintas, ¿no? Vemos algo que las une a las dos, que es que vuelve la confianza internacional de nuevo a la Argentina. Ya lo había dicho el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, que los otros países estaban mirando con un ojo distinto a la Argentina y por lo visto no se equivocaba. El tipo, ojo de loca, no se equivoca y bueno. Bueno, ahí con lo que decía Santi, sobre todo, ya entrando un poco más en lo que es YPF y Eni, hay un tuit que está muy bueno poder verlo y pasarlo, el cual Horacio Marín dice: gracias, presidente, por recibirnos junto al CEO de Claudios Descalzi y toda la comitiva del Eni. Estamos dando un paso clave para el desarrollo del GNL argentino que permitirá inversores en el país más de $30.000 millones durante los próximos 5 años. Volvemos con el Fran Pérez, que nos hablaba de que decía, 30.000 palos de inversión para el desarrollo de GNL en el país. Para que se den una idea, es más del 50% de lo que nos prestó el FMI. Entendiendo que el FMI nos prestó 20, nos están dando 30, es ese 50% más. Que volvemos a decir, en la torta total de los $55.000 millones reflejan el doble, es decir, más de 40.000 millones, e incluso un poquito más, casi el triple de esa inversión, bueno, en realidad el préstamo sobre todo, que nos dio el FMI, que no es plata, esos 55 millones, tux, te los pongo en la mesa, 55.000 millones, sino que va a ser inversión futura para los próximos años y sobre todo es como que encabeza, volvemos a esa matriz, por dónde está yendo la Argentina, que es lo más importante, y para que los cucas después no terminen diciendo, no, pero el clima, no, pero después las petroleras, después... Pero un data center no hace nada, no trabaja nadie. Bueno, no, o sea, la realidad es que estas sí son buenas noticias con baja inflación, son buenas noticias con superávit, son buenas noticias con una Argentina libre diferente, mercado. De libre mercado, mucho más inteligente y mucho más eficiente también. Estamos a full con las novedades igual de inteligencia artificial. Sí, exactamente. Justo yo quería hablar de mi gran amigo, el ChatGPT. Literalmente mi amigo Te íntimo, juro, mi diario, yo cuando me mi recibo amigo va a estar el chat personal. conmigo. Ahí es, Sí, yo le tengo que entregar el título también por el chat. Pero bueno, tenemos que... Esto es de los dos. Exactamente. Pero bueno, tenemos que mencionar una de estas inversiones de $55.000 millones que se anunció, es la de OpenAI, que sería la creadora del ChatGPT. Tenemos que tener en cuenta que OpenAI es una de las empresas de inteligencia artificial más grandes del mundo y se va a posicionar en la Argentina. O sea, lo que se va a hacer, primero se va a posicionar en la Patagonia y se va a asociar con una empresa argentina que trabaja con energía limpia, o sea, renovable. Bueno, y esto, la empresa argentina, para no equivocarme, se llama Sur Energy. Esa es la empresa argentina con la cual se van a asociar. Y también en la Patagonia se va a crear un mega centro de datos en el cual van a trabajar en conjunto y a su vez esta empresa va a ser llamada en realidad Stargate Argentina sería. Es un anuncio bastante importante. Para contextualizar, el centro que dice Nico va a ser un lugar donde tienen computadoras enormes, gigantes, que procesan la información para luego crear inteligencia artificial. Sería como crear el centro o el corazón de la inteligencia artificial que luego todos los países van a ocupar. Bueno, lo más importante es que todo esto va a funcionar con energía 100% renovable. Como vimos en el video, hablaba sobre los campos eólicos. Bueno, cuando venimos de que nos va a demandar mucha agua, etcétera, lo que necesita el data center para, vamos a decir, manejarse o para poder subsistir es energía. No importa de cómo sale esa energía. Suelen ocurrir al agua en algunos casos para poder enfriar los servidores, pero en este caso puntual se puede utilizar energía eólica, lo cual no va a dañar a nadie y como decía Fran, en el sur hay mucho viento, entonces es como un win-win por parte de la empresa y por parte del contexto climático que tiene Argentina. Capaz suena un poco termo lo que voy a decir. No, para nada. Nosotros no somos para nada ¡Ánimo, termo. equipo! Vamos arriba. Pero nada de esto sería posible sin Milei realmente, porque Argentina estaba acostumbrada durante años a que se espanten las inversiones, pero ahora con Javier Milei, que trajo este marco, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, el famoso RIGI,
y toda la estabilidad de la que venimos hablando, definitivamente posiciona a Argentina como un socio estratégico. Imagínense que Estados Unidos o países de Europa ven a Argentina como un socio estratégico en todo lo que es tecnología y energía. Algo totalmente impensado con los gobiernos anteriores. Pensar que hay gente que está en contra de esto, los famosos nacionalistas que dicen, no, están trayendo a estos yanquis imperialistas a nuestro Nos van a país. robar el país, los O sea, recursos. ¿qué hubiesen hecho, por ejemplo, los cucas si estuviesen gobernando cuando estas empresas le dicen, che, ¿puedo poner mi data center en tu No, país? ellos solamente hacen contratos y ¿Qué se es eso codean que van con a hacer? Nicolás Maduro. Exacto. Aparte, lo más importante para mí es como que es una monstruosidad los números, digo. Por lo general, cosecha promedio entre el sector agropecuario ronda entre los 40.000 y 60.000 millones de dólares anuales. Cuando vos vas a esa cifra decís, bueno, el fuerte de Argentina es ese. Se prevé que complemente Vaca Muerta con otros 60.000 o 40.000 millones de dólares. Y ahora estás teniendo inversión privada también de un sector energético y el otro tecnológico por un total de 55.000 millones de dólares. Entonces, como que cada vez el impacto no es al vecino del barrio de, no sé, al lado de tu casa, sino que el impacto es para el país y después eso indirectamente va a ir repercutiendo en la microeconomía, pero demos tiempo también, demos tiempo, ¿no? Como que recién estamos llevando 2 años de Es gobierno. que no es porque sí, tipo, el gobierno les dio las facilidades y la accesibilidad para poder hacer esto. O sea, eliminación de restricciones, de regulaciones, quiere hacer una reforma laboral, reforma tributaria. Les dio sobre todo la confianza. ¿Qué empresa Obvio. en gobiernos anteriores hubiese querido venir a invertir en la Argentina? Ujú. Claramente Encima, ninguna. la OpenAI. Y bueno, lo que quería decir también es que la lógica kirchnerista o zurda es, vos le decís la palabra inversión y se asusta. Claro. O sea, para ellos es cerrar todo el país, que haya solamente producción nacional, que exploten los precios, que inflen los precios No, a para dos los manos. cucas inversiones es estatizar YPF. Claro. Claro, Estatizar todo- correo argentino, Para todo el aerolíneas. pueblo. El pueblo Claro, tiene, ¿no? o ¿Cómo sea, que inversión? ¿Qué decide de inversión? Claro, eso no puede ser Por los tuyo. empresarios, pero Ese tiene que de los ser para empresarios todos. que roban a los argentinos. Claro, esa es la lógica kirchnerista. Pero bueno, todo esto también tenemos que tener en cuenta que por qué es tan importante para la macroeconomía, igual ya lo estuvimos mencionando, pero solamente en la primera etapa va a haber una inversión de dólares de 7.000 a 10.000 millones de dólares, solamente en la primera etapa. Todo esto también tenemos que tener en cuenta que crea un montón de puestos de trabajo, y ya que tanto los kirchneristas defienden a los trabajadores y a los trabajadores normales, digamos, del día a día. Ponerle trabajadores. Claro, bueno. Ahora van a buscar una excusa. Claro, para ver no, que- sí, no. Son demasiados. Eso no funciona, si son muchos ya no. Son demasiados. Bata, bata. Hay que ser muy bueno para estar ahí, por eso no podemos estar. Claro, eso solamente le da a los de clase alta. man. Claro. Bata, bata. Exacto. Pero bueno, también eso tenemos que tener en cuenta que va a generar un montón de puestos de trabajo. Eso también rompe otro de los relatos de los kirchneristas. Y otro dato importante que quería mencionar. ¿Cómo los ves a los de la MUNI trabajando ahí? ¿Vos cómo los ves, Lu? Y capaz Yo no voy funcionan. a dar mi opinión en este Cap- lugar porque después me terminan baneando por todos lados. Es Así que, bueno, eso es lo que quería decir. O sea, ¿Son que- los de la MUNI o vos? Bata, es que bata. o sea, no solamente gente especializada, porque tenemos, bueno, ingenieros, técnicos, programadores que pueden trabajar en esto, pero también El personal tiene de que haber maestranza. eso, o sea, Obvio. tiene que haber como un mantenimiento en la empresa, o sea, también la gente de limpieza, lo de administración, Administrativos. o sea, no solamente van a hacer eso, para que les quede claro en la cabecita, que no solamente tienen que ser profesionales, sino que hay mucha, o sea, va a haber para todos trabajo. Y si no son Claro, profesionales, estas cosas. pueden capacitarse. Hay un montón de cursos, Exactamente. capacitaciones. Estudian, Ya que Póngale tanto voluntad un defienden poquito también. la universidad pública, pueden ir a Es como- estudiar, pueden ir a trabajar. Me encanta porque tipo dicen 50.000 personas van a trabajar, pero no es que la persona promedio puede trabajar, porque tiene que ser gente que reestudió y que sabe un montón de cosas. Y tipo, ponete a estudiar, papito. claro, que tipo, tampoco- siempre le van a buscar el pelo al huevo Y para... bueno, ¿cuánta gente estudia y trabaja al mismo tiempo? O sea, si tenés la posibilidad, podés hacerlo. Y tenés la universidad pública, que Milei Claro. no quiere cerrar la universidad pública. No, no Al quiere contrario, cerrar. o sea, quiere financiar la universidad pública, pero de que va a sacar la plata de los recursos que son necesarios, disminuyendo el Estado para poder darle los recursos que son necesarios a las Y universidades. de manera Claro. transparente. Exactamente. Lastimosamente hoy en día, lastimosamente digo para los cucas más que nada, pero hoy en día hay que tener un oficio mínimamente para poder desempeñarte en algo si no te querés quedar estancado ahí dependiendo de un plan El social. mundo avanza. Y tomando avanza, mate en la tenés que ir mano. avanzando Sobre todo. también. Pero chicos, usted, o sea, un oficio date suficiente. ¿Ustedes saben cuánto cobra el técnico del aire por ir a arreglar el aire? Como 100.000 pesos, Sí, chicos. O sea, ahora en verano olvidate. Faltan oficios. mi bolsito vacío está entre el técnico del aire, el de la pintura. O sea, déjame joder. Los de la MUNI. Los de la MUNI. Bueno, el dato que quería dar es que bueno, todo este centro de inteligencia artificial va a ser el primero de América Latina. O sea, nos posiciona a la Argentina como un país
no te digo de primer mundo, pero sí como en posición Importante. importante en el centro de lo que es la inteligencia artificial en la América Es Latina. que yo digo, tenemos todos los recursos, solamente que Sí. hace falta administrarlos bien y utilizarlos de forma correcta. Pero Argentina es un país muy rico. Ujú. Pero bueno, entre tantas noticias buenas de ustedes, yo les traigo la negativa. Sí, Bata de chicos, guata. hoy estoy amargada. No sé si escucharon la frase que siempre dice Milei, que no hay plata. Bueno, a veces hay plata, pero lo que pasa es que, voy a dar el ejemplo específico, Kicillof prefiere gastar en propaganda antes que en financiar el Garrahan. No sé si se acuerdan de la deuda que Nare hace como un mes viene hablando de la deuda. Yo estoy así parado con un cartel tipo Kicillof, pagá la deuda del Garrahan, por ¿A favor. ¿Cuántos programas ya le dedicamos? Pero chicos, Estoy harta, están estoy los harta. números concretos que más adelante vamos a estar dando. Y te vas a enojar más todavía viendo los números que Exactamente, eso es lo peor de todo. Pero solamente con lo que él gasta, porque no es ni invertir, gasta en pauta oficial, con un 20% de lo que él gasta en la pauta oficial podría haber pagado su ¿Esta deuda. deuda tendrá intereses? Es mi duda. Me imagino que sí, espero que sí, mínimamente. No, creo, no, son no muy, para mí no, muy buenas nada. personas. Vamos a poner los números, que la deuda sería alrededor de 5.700 millones de pesos. Mientras que Kicillof gasta en publicidad oficial casi 28.000 millones de pesos en solamente 6 meses. 28 mil millones, Es chicos. decir, es una banda. quinta parte de lo que gasta en comunicación podría haber pagado esta deuda para ir al hospital de niños. No, pero si es Milei el que quiere De cerrar el financiar hospital. el Garrahan. Y ahí está la famosa fake news de que ellos, porque Milei no quiere financiar Claro. el Garrahan, cuando ellos no te van a decir lo que le deben y lo que gastan en publicidad ¿No oficial. les parece que la plata está, pero está en el bolsillo de Kicillof? Tipo, ¿no Está les en el parece lugar buscar ahí? equivocado, está en el lugar equivocado. Que ahí sale la Tiene su verdulería. caja No, pero fuerte. Kicillof lo banco, sí. A Milei, esto de Milei, pero Kicillof lo banco. Claro. Tiene su caja fuerte ahí. Sí, recordemos que el Hospital Garrahan es un centro de referencia a nivel nacional e inclusive en toda Latinoamérica. No es un hospital más, sino que es un centro realmente especializado para atender tanto a niños como a adolescentes en casos realmente graves y complejos. Es un hospital de alta complejidad. Y sobre todo es una referencia muy importante en lo que es la salud pública en Argentina. Y es realmente nefasto que personajes políticos como Axel Kicillof tenga la plata que le corresponde al Garrahan metida en su bolsillo, literalmente. Total, bueno, ahora bien, el problema, ¿dónde viene? Viene porque la provincia no tiene que hacer eso, no. De hecho, la provincia puede derivar pacientes o tener convenios también con el hospital, pero el problema es cuando no se paga en tiempo y forma, o sea, o cuando Claro. se va acumulando la deuda. No hay otra. Y como decía Santi, y más como que se agrava el problema cuando vos tenés una deuda y tenés una pauta o tenés otro presupuesto que maneja la provincia y se destina a otro lado. Caemos de nuevo, no tanto en la fake news, sino en la farsa de los intereses de un político y los intereses de otro. Claramente, no es que no sea del interés de Milei, sino que no le compete a Milei tener una deuda como la tiene Obvio. Kicillof y destinar la plata para otro lado. Entonces, es como que salen esas preguntas para el debate. ¿Es razonable esto? ¿Es necesario también que las personas entiendan? Sí, porque después tenés como, por ejemplo, después de las elecciones que había ganado provincia, la señora del almacén o de la verdulería que le decís, che, loco, mirá, te está aumentando los impuestos con, por ejemplo, el impuesto a las billeteras virtuales, te está aumentando, y es que Kicillof, no, bueno, pero lo voy a bancar, Claro. no, pero te está aumentando él, no es que malo Milei, no, es Malo el mismo... Sí, Es claro. muy fácil de entender. Es fácil de entender, pero no es fácil de demostrar cuando la otra persona no quiere entender. Y Cuando sobre la persona todo- no quiere ver. Y cuando se gastan 28.000 millones de pesos en hacer entender que Milei es el malo. Claro, porque ni siquiera Exactamente. mente algo para informar, ¿viste? Claro. O cuáles son tus propuestas, por lo menos. Es solamente chao, Milei. Y también es importante cuando hablamos de las atenciones que brinda el Garrahan, hablar también de cómo está administrado. Está administrado tanto por Nación como por la Ciudad de Buenos Aires. Y también recordemos que recibe pacientes de todas las provincias, incluida la provincia de Buenos Aires. Entonces, por eso es tan importante que se pague esa deuda prácticamente y que dejen de lucrar con que Milei está desfinanciando el hospital. Bueno, yo entiendo que comunicar políticas públicas es útil, es necesario de vez en cuando, pero lo que desbalancea la situación es que, ok, vos estás comunicando, pero de repente los problemas reales de tu gente está cayendo al piso, entonces se desbalancea y no tiene coherencia lo que dice con lo que hace, con lo que proyecta, claramente. Kicillof prefiere financiar Futurock, que es la radio de Mengolini, Oh. y prefiere seguir con la deuda ahí para el Garrahan. Pero el insensible es Milei. No, No, sí. entre Mengolini y Malena Pechot me tienen Prefiere seguir financiando Y me todos han esos cansado. comités ideológicos, prefiere seguir pagando para que sigan enseñando en las escuelas la ESI trans y todo lo que sigue, ¿no? Pero bueno, rebobinando, vamos por ahí conviene explicar bien qué es la pauta oficial, que es toda la plata que el Estado destine, Estado nacional o provincial, hacia, como dije, campañas de
comunicación que pueden ser como Spots de publicitarios. eso, spots publicitarios o por ahí de vacunación o lo que sea, ya sea a nivel como tanto nacional como Campañas provincial. necesarias. Claro, que sean Informativas. necesarias. Hasta ahí está todo bien la cosa. El problema es cuando aparecen todos estos periodistas ensobrados que realmente se aprovechan de lo que es la pauta y lo vemos constantemente en todos los programas, C5E, CKN se podría CKN. decir. K5N. Esta radio K5N, también, claro. Futurock, que aprovechan para desinformar a la gente y sobre todo imponer lo que es la política del miedo a través de sus campañas. Exacto. Por eso volvemos a lo mismo. No es malo, digamos, las campañas de comunicación. Lo malo es cuando se desbalancea y, bueno, los intereses reales de la gente quedan por el piso y la campaña para Claro, que lo voten más- a los K sigue siendo una mierda. Para mí lo más importante entender es que, si bien es verdad que dentro de la pauta puede haber un mensaje de fondo o concientización, lo más importante es, hay diferentes tipos de pautas. Entonces, Kicillof la va a ocupar a su favor y se va a justificar por otro lado. Claro. Se va a justificar por, no, mira, la pauta es para solamente mostrar, pero ¿cómo querés mostrar la prevención si cuando el problema tampoco lo resolvés? Claro. Bárbara la prevención o incluso no tan bárbara la pauta, vamos a decir, más politizada, que eso sí lo ocupa puntualmente para hacerse su campaña. Entonces hay muchos problemas de fondo. Sobre. Pone el carro delante del caballo. Claro, y ni siquiera lo hacen bien porque lo hacen tan obvio que ya es obvio que lo estás gastando para hacer mala publicidad a la oposición. Claro. O sea, en eso se basa porque vos le ves al gobierno de Milei ponerle haciendo campaña en contra. O sea, lo único que hace es siempre mostrar las propuestas. Y eso se vio en todas las campañas políticas de La Libertad Avanza. Pero si vos ves en, no sé, en la campaña de todo lo que rodea el kirchnerismo o el peronismo, siempre es, o sea, nunca es un plan realmente. Ujú. O sea, y encima son los planes que ponen son todos ficticios que en su puta vida vas a ver que funcionó eso. Literalmente. Pero ¿qué pasa mientras Kicillof prefiere gastar en pauta oficial y no en lo que es la deuda del hospital? Faltan insumos en el hospital. Hay dificultades para pagar a los proveedores. Esto que decían que Milei no pasa plata al Garrahan, sí, pero este tipo le debe 5.000 millones de pesos. O sea, ahí está el problema. El esfuerzo que tiene que hacer el personal de servicio, que muchas veces lo hacen a pulmón, diciendo que no voy a cobrar un peso, pero lo voy a hacer porque tengo un nene que se me está muriendo acá al lado. O también la falta de mantenimiento del hospital. Es decir, Milei no solamente reacomodó lo que es la parte administrativa y de doctores del Garrahan, sino le aumentó el sueldo incluso, sino que le dijeron que van a destinar una inversión para remodelar todo el Garrahan y que sea el hospital de vanguardia para lo que es un hospital pediátrico de vanguardia en lo que es Latinoamérica. Entonces no estamos hablando de algo abstracto, sino de que este tipo, Kicillof, está gastando toda la plata en pauta de jingle, de spot publicitario, anuncios en medios, cuando vos estás atacando a lo que es el paciente. Porque si vos no le das los recursos al hospital, al que le afecta directamente es al paciente del hospital. Exacto. Y esto no es solamente, quiero destacar que no es una comparación entre salud y comunicación. Es una comparación entre un Estado que prefiere gastar o invertir en realidad en la parte de salud y uno que prefiere gastar en publicidad no sé cuántos millones, que es una locura. ¿Y qué pasa? Vemos que en los gobiernos acá siempre se da esta... Es como algo sistémico, ¿no? Que ellos gastan en publicidad y los problemas reales quedan como en segundo plano, ¿no? Pero Bueno. sí, así como los legisladores tienen el cartelito de la ley de emergencia sanitaria en el Garrahan, espero que también pongan un cartelito que diga Kicillof, paga Paga tu la deuda deuda. con el Garrahan. Y como no lo hacen, Milei lo que hizo fue mandar a poner en las teles de todo el Garrahan cuánto es lo que debe Kicillof al hospital. Dentro de poco le tenemos a Naria ahí también. Yo Haga la soy re deuda. pacotera acá, mi amiga. Kicillof. Cito dos ejemplos muy contundentes respecto a la comunicación oficial. Teníamos, por ejemplo, una vocera presidencial, Cerruti, ¿no? Que maquillaba un montón de información o la distorsionaba desde la pandemia e incluso antes. Y después tenemos a una Adorni que comunica, está esa transparencia institucional a la cual deberíamos, más que entenderla, normalizarla, que es por ahí el camino. Y por otra parte también tenemos esa falta, por ejemplo, de comunicación en qué hacen los políticos con la plata o cuál es su famoso discurso. Entonces, no está piola, digamos, que uno quiera mostrar que el gobierno tiene algo contra el Garrahan cuando la comunicación oficial de la provincia es nula y tampoco quiere mostrar ni dar los datos verdaderos. Entonces, pensemos a la hora de querer defender un modelo o el otro, cuáles son los problemas de fondo y a quién atañe a cada uno. Porque si la comunicación por parte del gobierno es decir, che, bárbaro, pero el hospital está como está porque también tiene deudas por parte de la provincia, Sí. ¿dónde está la provincia que no responde a eso? ¿O dónde está también el propio gobernador que no quiere hacerse frente? Entonces,
la transparencia institucional tiene que ser lo primero y hay que atacar a quienes son responsables de esa transparencia institucional. En este caso, Kicillof claramente no quiere ser partícipe de eso, pero indirectamente la responsabilidad es de él. Estaría buenísimo que saque sus pocos dotes económicos y que reordene realmente las cuentas y sobre todo que reordene las prioridades que tiene hoy la gente hoy en día. Pero bueno, en conclusión, esto solamente es un espejo de las prioridades que tiene Kicillof, ¿no? Y que, como dije, no es que no hay plata, sino que hay que ver dónde carajo metió la plata este tipo, porque claramente adentro del culo la tiene la plata, chicos. Claro, yo Princesa. quería agregar Permiso para decir una mala palabra. exclamó la Con el princesa. permiso de la dama y el perdón del caballero. Que antes de que digan, por ahí van a salir a decir que todos los shows que hace por ahí Milei o todos los eventos son financiados por el Estado, pero en realidad las empresas privadas son las que se hacen cargo también de eso. Eso hay que mencionar también. Kicillof, después de ver nuestro programa, bata. ¿Son hechos o soy yo? Sigamos. Bueno, vamos a pasar ahora al último tema, que es que le dieron el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, que es la mujer que fue perseguida en la dictadura de Nicolás Maduro. Es una novedad importante que nos pareció importante Hermoso. resaltar hoy. Sí, Hermoso. algo cortito, pero decirlo que es una persona que se lo merece, porque este premio es el reconocimiento de una persona que luchó contra este régimen, que peleó contra el partido, este régimen que eliminó lo que es la democracia en Venezuela, lo que se le conoce como el socialismo bolivariano. Y lo interesante es por qué, no solamente es qué ganó Machado, sino por qué ganó este Premio Nobel de la Paz. Porque ella desde la clandestinidad, estando en Venezuela, peleando desde ahí adentro, contra todo un régimen encima, ella igual decidió luchar por décadas contra estas personas que ella lo único que hizo es darle la paz, devolverle ese poder a la persona que lo eliminó todo el chavismo en Venezuela. El chavismo fue y dijo, no, la gente no se merece nada, a esto va a ser un régimen comunista que le va a ayudar a todas las personas, cuando en realidad se convirtió en un socialismo empobrecedor que dejó en hambre a todo Venezuela y ellos no, ellos se mantienen en el poder. Chicos, disculpen. Bueno, de paso, ya que estamos hablando de Venezuela, ¿no? Un comentario en Instagram, en el último reel que subimos, que puso: ¿por qué no hablan de algo más importante? Como que no hay laburo o algo así. En inseguridad no puedes comparar a la Argentina con ningún país vecino. ¿Qué tema era? Un reel que no lo voy Seguridad. a adelantar. Al que fin y al acaba cabo de el subir. comentario. Que estoy yo. Vale. Bien. Pero chicos, acá está, estamos hablando que hay una dictadura, ¿se entiende? Una En Venezuela. dictadura. Y este tipo me dice que no se puede comparar a la Argentina con... No, bueno. Y sí, ella encima peleó mientras los progresistas de Occidente, cuando teníamos a Alberto Fernández, a Cristina, Amigos a íntimos. Lula, amigos íntimos del régimen de Maduro, nunca hablaron de ella, y ella sola salió a pelear contra esta dictadura, este partido autoritario. Fue contra el régimen, y eso fue lo que le galardonó como el Premio Nobel de la Paz para ella. Lo más destacable, así como dijiste, lleva más de 2 décadas peleando, enfrentando al chavismo. Fue golpeada, fue amenazada, fue perseguida, inhabilitada, realmente censurada, se podría decir. Algo Buscaron que para matarla a ella. Sí, algo que a esos gobiernos les encanta hacer, que es censurar. Pero ella nunca se fue del país, ella eligió quedarse, ella eligió mostrar lo que estaba pasando. De hecho, fue una de las que denunció el fraude electoral que se vivió en su momento, la que vive mostrando la represión que se vive en ese país, y realmente busca acompañar a los millones de venezolanos que se encuentran hoy en día allá. Y también hay muchos que inclusive se fueron porque justamente no tenían trabajo, pasaban hambre, había muchísima pobreza, y decidieron irse. Pero ella eligió quedarse para justamente acompañar al pueblo venezolano. Además, tenemos que entender que Machado ganó las elecciones primarias con un 95%, derrotando a la dictadura que decía Santi, ¿no? Y no solamente destapó todo este quilombo, no solo que ganó las elecciones, sino también que destapó todo el quilombo que ha dejado el chavismo durante décadas realmente. O sea, es El una mundo persona muy realmente la importante. reconoce por haberse quedado, a pesar del miedo, a pesar de toda la violencia estatal que estaba sufriendo esta mujer. Ujú, exactamente. Y bueno, todos tenemos que reconocer que este premio de Nobel de la Paz no solamente fue para una dirigente, sino que también fue para todo el pueblo venezolano, que incluso se quedó luchando, y que muchos directamente no podían abandonar a sus familiares, no tenían opción tampoco de poder irse de su país, poder tener una mejor calidad de vida. Y bueno, obviamente todo esto... se nota también el contraste, que ahora no hay ningún zurdo reclamando o pidiendo o hacerle juicio, no sé, un juicio político, o echarle lo que sea para echarle a Nicolás Maduro, que es el que realmente es un dictador, que es un dictador, te diría.
No tenemos a ningún zurdo. Recordemos que él robó en las elecciones para llegar al Que poder. bueno, Claro. que supuestamente Nunca reconoció ganó la en- derrota. Bueno, los kirchneristas te van a decir que ganaron democracia. Obvio. Obviamente, ellos te van a decir porque La son abuela de fieles. Plaza de Mayo. Oh, no, sí, olvídate. Y bueno, y todo esto, lo que hizo María Corina Machado fue dedicarle a la gente, a todos los venezolanos que lucharon y también a Maduro. A Maduro no, a Trump, que reconoció toda esta lucha que lleva a cabo María Corina Machado. Bueno, locura. cerrando ya también el tema, su historia sobre todo refleja que sin libertad no hay cualquier tipo de paz. Y sobre todo que tampoco hay que sacarle mérito al coraje de poder pelear por esa libertad como lo hizo Corina. Así que su premio Nobel a María Corina Machado, más que un galardón, también es como una pseudo advertencia de que el socialismo en América Latina destruye y también en cualquier parte del mundo. Así que bueno, esos fueron todos los temas de hoy. Gracias por vernos en Gen Z, primer streaming libertario de Misiones. Nos vemos en un próximo capítulo. Chau, chau. Chao.